Sí os diría una cosa, ¿no? Yo creo que el problema de Carlos no es que hoy se haya levantado especialmente raro, ¿no? Es que tanto decir cosas como stakeholder y parecido se le pone la voz así, Ya, claro. ¿no? Entonces no hagáis de eso. Hay una cosa de lo que decía Carlos que me ha gustado mucho. Ha puesto 11 recetas. Así que cada vez que veo a alguien que dice cosas de estas, son los 10 mandamientos, son los 4 apóstoles, son los 12, o los 4 evangelistas, los 12 apóstoles, las 3 virtudes teologales, o los 2 mandamientos en los que se entierra. Esto es un integrismo que Ojo, cualquier día de me estos, salieron 10, puse la undécima adrede, para que no me metiera para que no me contigo. metieras conmigo, que te Bueno, conozco. pues a pesar de todo ves que sí. Decía Carlos, el problema no son las metodologías, no son los procesos, no, son los PMPs certificados intentando ponerlas en operación. Si la falta de sentido empieza por donde empieza. Yo os iba a contar unas cuantas cosas, pero sobre todo para que los compañeros de las metodologías ágiles no digan que es que los del CMMI venimos aquí a machacar los de las metodologías ágiles, voy a cambiar mi charla, voy a contar algo completamente distinto. Entonces, alguna de las transparencias a lo mejor la pongo solo para ilustrar alguno de los conceptos que os voy a contar. Os voy a contar el escenario de una empresa que desarrolla con metodologías ágiles y alcanza el nivel de madurez 5 CMMI, para que veáis todos que no son incompatibles. Y para los que os gusten las metodologías ágiles, bien, ¿por qué no? Y a los que no les gusten tanto esas y sean más como Carlos, que sean más partidarios de escenarios más secuenciales, pues también bien, ¿por qué no van a ser? Cada una tiene su escenario tipo, ¿no? Por ejemplo, si alguno de vosotros ha trabajado en proyectos del sector aeroespacial alguna vez, veréis que las metodologías ágiles tienen posibilidad de acción. ¿Por qué? Porque si yo tengo que desarrollar un satélite que para que sea capaz de sacar unas fotos en no sé qué condiciones de Alfa Centauro y haber tomado no sé qué muestras en no sé qué sitio, tengo que lanzarlo en un momento determinado, tiene que cumplir una funcionalidad determinada. Pero tengo que estar muy seguro de que hay un conjunto de funciones que vaya a poner en operación durante los próximos 20 años. Entonces he tenido que haber definido muy bien qué es lo que quiero y por eso en ese tipo de proyectos los métodos ágiles en una parte del ciclo de vida no son tan recomendables. Pero hay otro tipo de proyectos. No todo el mundo que hace software en el sector aeroespacial. Al contrario, muy poca gente hace software en ese sector. Son otros sectores los que hacen que vivamos casi todos, ¿no? Entonces, pues voy a contaros un ejemplo relativamente concreto. ¿Qué haría una empresa que usa métodos ágiles y se encuentra con el problema que marcaba antes uno de los compañeros? Yo creo que era desde Lugo, donde decía, sí, pero si yo soy una empresa que me encuentro con que tengo que hacer una oferta para un proyecto cerrado, ¿cómo me ayuda una metodología ágil? Pues siendo creativo a la hora de pensar cómo voy a preparar mi oferta. Yo lo que no voy a preparar es una oferta si puedo encontrar el marco que comentabais en la que yo lo que fijo es el plazo y seré capaz de negociar con el cliente que el alcance va a ir evolucionando a lo largo de que evoluciona el proyecto y lo que hayamos respetado sea el plazo, que se le acabe el dinero, pues habré hecho una buena labor comercial. Pero eso no tiene nada que ver con las metodologías. Eso es mi habilidad como comercial. Eso es arte, no es ciencia. Pero, ¿cómo lo hago en otro modo? Pues yo lo que hago es, llego donde mi cliente y con la mejor de mis habilidades haré un levantamiento de requisitos de trazo grueso, donde haya sido capaz de definir cuál es el alcance de qué es lo que está entendiendo mi cliente. Habré marcado ese punto y lo habré acotado. Y a partir de ahí empezaré yo mi actividad interna. Pues, ¿qué hago con eso? Yo tendré a uno de mis especialistas que analizará esos requisitos que ha captado de lo que quería el cliente, esos requisitos de trazo grueso, y hará una primera escenificación del conjunto de casos de uso que irán asociados. Y a partir de ahí hará una estimación, habitualmente en puntos caso de uso. ¿Es esa la que usáis? ¿O puntos esotéricos? ¿Puntos historia? Bueno, bien, puntos, sí es igual. Puntos caso de uso o puntos y coma, sí es lo de menos. Lo importante es medir el tamaño siempre de la misma manera, de una manera consistente. Para lo que para ti es un punto, para ti es un punto. Eso es. Yo, por ejemplo, no soy nada partidario de las unidades de medición del software que se extrapolan como universales, ¿no? He hecho muchas herramientas de estimación para estimación de proyectos en puntos función, en proxies, en unidades físicas, en cosas similares. Nunca he creído que los puntos de función ajustados sirvan para nada más que para satisfacer el ego de quien ha querido confundir el culo con las témporas, una vez más el confundimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los puntos de función ajustados, para aquellos que vengáis del mundo de los puntos de función, no son más que una correlación entre el tamaño y la productividad. Y lo que trata de hacer la medición del tamaño es medir el tamaño en manera absoluta.
Y si desde aquí hasta allí hay 6 metros 70 centímetros, hay 6 metros 70 centímetros, no tendrá que ver con que yo haya sido más o menos rápido midiendo o que me cueste más o menos llegar allí. No serán 6 metros 70 centímetros, que si yo lo recorro en zapatos son 7 segundos y si lo recorro en zapatillas de deporte son 6 segundos y medio. Pues no, eso es otra cosa. He medido el conjunto de puntos y a partir de ahí tengo que hacer una primera estimación. La medición del tamaño tiene una variación que no depende esencialmente de quién la está midiendo o quién la está estimando en ese momento. Tiene más que ver con cómo soy capaz de entender los requisitos del cliente y cómo he sido capaz de ver todo mi ciclo de vida. ¿Qué es lo que debiera hacer una empresa de un alto nivel de madurez que utiliza esa medición? Debiera de considerar el error de la propia medición en el análisis de la medida. ¿Habéis hecho alguna vez la prueba a medir cualquier magnitud física con un equipo de medida de suficiente precisión como para que sea capaz de oscilar? O sea, si te vas a medir el peso con una balanza de estas, de las de aguja, pues la precisión de la capacidad de la aguja es poquita, en cuyo caso parece que pesas lo mismo siempre. Si te pesas con una balanza digital, habéis hecho la prueba a montarte 2 veces o 3 veces encima del peso, oscila alrededor de la propia precisión de la medida. Entonces, lo primero que debe hacer una empresa de alto nivel de madurez es ponderar esa diferencia entre lo que ha estimado y lo que realmente hace. ¿Cómo se hace eso? Hay una técnica estadística que es muy, muy sencilla, que es estimar proyectos, estimar todos mis proyectos y medir al final de mis proyectos el tamaño final realizado con la misma unidad que los he estimado y ver cuál es la distribución. Uy, esto ya no va para adelante. En el izquierdo. Ver cuál es la distribución de esa medición. De manera que lo que yo sea capaz sea de entender cuál es el impacto de esa distribución normal en lo que yo estoy midiendo. Y que yo sepa que cuando digo que mido 700 puntos, esta es mi media, 700 puntos, pero han podido ser también estos, o han podido ser también estos otros. ¿Qué es lo que me ayudará a ganar precisión en esta actividad? ¿Os suenan las simulaciones de Monte Carlo de alguna época de vuestras vidas pasadas? ¿Alguno no le suenan? Para que os haga una breve, rapidísima descripción de qué es una simulación de Monte Carlo. No os suena, ¿no? Bueno, imaginaros que yo tengo una bolsa en la que hay un conjunto de bolas con números. Y hay 10 bolas, y cada una está numerada del 1 al 10. Y tengo otra bolsa, también con bolas, numeradas del 1 al 10. Si yo saco la primera y tengo un valor, y saco la segunda y tengo otro valor, la primera ha sacado un 3 y la segunda un 7, mi suma habrá sido 10. Vuelvo a meter las bolas, vuelvo a sacar otras 2 y he sacado un 2 y un 5. Tendré un 7. Si yo lo que hago es simular con un generador de números aleatorios 1000 extracciones de la primera, 1000 extracciones de la segunda y la sumo, lo que tendré es la distribución más probable de los valores que voy a obtener. Y si, a diferencia de lo que decía Carlos antes, que decía que garantizar si un proyecto va a ir bien o mal, eso no lo sabe nadie. Nadie que esté operando en un bajo nivel de madurez. En un alto nivel de madurez, en el 4 o en el 5, con un grado de confianza, en todo momento el jefe de proyecto es capaz de predecir la calidad del producto que entregará a su cliente, el plazo en el que le entregará, los costes o el número de defectos que encontrará el cliente en los primeros meses de explotación del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hará? Utilizará el análisis de la variación, que es lo que os trataba de contar cuando os decía, ¿qué es lo que hago para incluir el impacto de la diferencia entre lo realmente realizado y lo estimado inicialmente? Y es considerar esa distribución normal, que lo que me va a decir, en el caso de que sea una distribución normal como esta, que podría ser una distribución completamente distinta, me va a decir el impacto de qué es lo que sucede en el tamaño de esto que voy a hacer para mi cliente. A partir de ahí, ¿qué es lo que haré? En ese punto tengo dos posibles opciones de seguir. La primera es, ¿he hecho análisis detallados de la productividad de mis personas
y he hecho análisis detallados asociados a distintos perfiles de las personas que participan en el equipo. Comentabais antes de alguien que había hecho estudios de productividad y decía que la productividad varía entre 1 y 50. Puede ser, sí. Claro. Si estamos mirando este elemento de aquí y este otro elemento de aquí, claro que varía entre 1 y 50. Dependerá del tipo de distribución que tenga esa productividad, los rangos serán los que en cada caso toquen. Pero yo lo que haré será, analizando la productividad de mis personas y segmentándolas por los distintos perfiles que puedan tener, los perfiles estarán asociados a que sean más o menos extrovertidos, a que trabajen en un número más o menos alto de proyectos, a que tengan más o menos años de experiencia global, a que tengan más o menos años de experiencia en esa actividad concreta o en esa tecnología, a la calidad del producto que llega desde el elemento anterior. En función de esas variables, yo habré podido definir un modelo predictivo que me ayude a entender cómo se comporta la calidad de la productividad. Una vez determinado esa determinación de la productividad con su respectiva distribución, la dividiré por el tamaño y tendré una idea de cuántas horas me va a costar. Pero teniendo claro que yo lo que querré saber es, con un 95% de confianza, entre qué valores me estaré moviendo. Si lo que tengo es una distribución normal y estoy en más o menos 3 veces la desviación típica, ¿alguno de vosotros sabría decirme entre qué rango estoy? Venga, 99,29. Y si la distribución no fuera normal, porque a lo mejor eso presupone que yo lo que tengo que hacer es un análisis de normalidad de la distribución. ¿No? No os suena. Tenéis las matemáticas y la estadística ya olvidadas, ¿eh? Bueno, la inecuación de Chebyshev garantiza que con independencia del tipo de distribución, entre más o menos 3 veces la desviación típica están contemplados en el 96% de los casos. Al margen de singularidades de estas, ¿qué es lo que haré? Pues habré considerado ese elemento para que me diga con un grado de confianza, con el 95% de certeza, mi esfuerzo va a estar comprendido entre estos tamaños, en cuyo caso yo habré acotado cuál es el punto en el que sí estoy dispuesto a asumir el riesgo. Y ese será el momento en el que yo tenga mi acción comercial. Ese es uno de los modos en los que yo puedo hacerlo. Imaginaros que estáis en una empresa que no tiene ese dato de productividad, porque os parece feo medir eso de las personas, que puede serlo. Hay países en los que eso no se debe de hacer y no se puede hacer y está castigado por la ley. Eso en países como Suecia o Dinamarca no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues utilizaría la imaginación de mis colegas y lo que haría sería implicar a aquellas personas con más experiencia en ese tipo de actividad y en función del tamaño del proyecto que queremos estimar, implicaría o a una persona más o hasta a 3 personas. Y con ese grupo de personas les pediría que hicieran su mejor estimación. ¿Qué es lo que pasaría si el proyecto estuviera en condiciones ideales? Les diría, ¿y qué es lo que crees que pasaría en la situación más probable? ¿Y qué crees que es lo que pasaría en la situación más desfavorable? Y consideraría una distribución triangular, considerando la más favorable, la más probable y la más desfavorable. Y a partir de ahí, volviendo otra vez a hacer una simulación de Monte Carlo, tendría la estimación, pero ya esta vez no por productividades, sino porque he descompuesto el proyecto a realizar, ese conjunto de requisitos y ese número de casos de uso que han dado como resultado esos puntos, lo habría descompuesto no por casos de uso, porque esa será la siguiente iteración que vayamos a hacer, sino por grupos de elementos que para mí tengan un significado y que para el cliente también vayan a tener un significado. De manera que no haga de la estimación la historia interminable, sino que haga un ejercicio rápido en el que lo que busco es la convergencia entre las mejores de mis personas con capacidad de estimar. Y esa sería la oferta que presentaría a mi cliente. Una vez más estamos considerando la variación en cada uno de los elementos, en cuyo caso volvería a la situación de ajustar los intervalos de confianza en los que yo espero que las cosas se hagan de una manera determinada. Ya he estimado. He conseguido hacer una estimación atractiva para mi cliente y me compra el proyecto. A partir de ahí me llega el proyecto. ¿Qué es lo primero que hago? Me habré sentado con mi Product Manager, Product Owner, y habremos priorizado el conjunto de puntos caso de uso a partir de unos cuantos criterios.
y me habré hecho una matriz en la que diga importancia para el cliente, criticidad en la aplicación, dificultad del sistema, de manera que los pondere y haya sido suficientemente previsible mi actuación como para que aquellos elementos que vayan a ser críticos en el éxito del proyecto los haya puesto desde los sprints iniciales, para que conforme vaya poniendo nuevos sprints, vaya trabajando